Buenas tardes a los asistentes. Buenas tardes a nuestra conferenciante Carme Pinós. Empezamos tan puntuales por no hacer esperar a los que nos siguen por streaming. Me voy a permitir recordar, dado el fallecimiento reciente de semanas atrás, por un lado de Oriol Bohigas, tiene obra en Benidorm, Paseo de la Playa de Levante, es de él y de su despacho, y un plan parcial Riopar en Muchamiel, y Ricardo Bofill, que cuando por el final de los años 60 teorizaba él y su estudio, taller de arquitectura, estudiaban, teorizaban, llevaban a la práctica los fundamentos de la ciudad en el espacio, hizo en la finca La Manzanera en Calpe las dos primeras obras de esa actuación, a la que luego siguieron otras. Sanadú, a mí un edificio que me parece inquietante, y otro lúdico, que es, me lo parece, la Muralla Roja. Y en Benidorm, ya en una fase posterior de su llamado neoclasicismo, el Parque La Higuera. Memorizados los recién fallecidos, tenemos hoy a Carme Pinós, que nos va a hablar de la ciudad articulada. He de disculparme con ella por un error que he cometido. Hoy he publicado en Información una columna hablando de la tarea arquitectónica de Carme Pinós, y he atribuido al despacho que ella compartía en tiempos remotos con Enrique Miralles, atribuyéndole a ambos el trabajo de Petrer, la pasarela que se hizo en el Barranc de la Pusa. Estábamos hablando mientras comíamos a mediodía que ese trabajo salió de ella, todo íntegramente, y bien, aquí en Torrevieja, en la playa, también tiene la obra del Paseo Juan Aparicio, que evidentemente, como es una obra posterior, es de ella. Como han venido a escuchar a Carme y no a mí, pues hecha esta disculpa pública, le doy la palabra y que sea satisfactoria. Ya sabéis que después de la charla intentamos tener después de su conferencia, intentamos tener un coloquio, porque el museo no cierra hasta las 9. Que el personal a las 8 se va de descanso y nos atiende hasta entonces. Gracias. Me pongo de pie porque, aunque me dicen que tengo que estar sentada, si me siento no sé hablar. Bueno, el título de La ciudad articulada viene de mi intervención en Barcelona, en el corazón de Barcelona, que revisando las conferencias que había dado aquí en Alicante, vi que en el 11 ya lo había explicado, pero en aquel momento era un proyecto. Es un proyecto complejo que ha tardado muchos años en hacerse realidad, porque terminada pues debe tener justo antes del COVID. O sea, imaginaros, el 11 os la explico en proyectos y se acaba en el 19. Bien. Uy, ¿esto soy yo? No me quiero ver. Voy a poner la presentación. Sí. Bien. Es un concurso que las líneas generales hacen referencia, las líneas que nos daban el concurso, a una idea de ciudad más clásica, de plazas de formas regulares que miran a un centro, y todo mi discurso es mucho más, diría más medieval, en que la ciudad se iban articulando, en que los pequeños espacios se articulan. Bien, creo que no. Aquí.
¿no? Voy a empezar, como siempre, explicando el contexto, ¿no? Mi manera de trabajar siempre, antes que nada, es enterarme no solo del programa que me están pidiendo, sino sobre todo qué me está pidiendo el lugar donde trabajo, ya sea la ciudad, ya sea el paisaje, ¿no? Entonces, esto es Barcelona, las Ramblas, la Boquería y la parte de detrás de la Boquería, que durante muchos años estuvo rota, la ciudad se rompía aquí, porque aquí era la base de un edificio que en la época franquista de Porcioles tenía que ir un edificio en altura, como el que se encuentra aquí detrás del ayuntamiento, ¿no? La idea de progreso que tenía en aquellos tiempos, todo era alto, todo era... y por suerte quedó el agujero y no se hizo el edificio, pero sí que se hizo el parking, ¿no? Y esto justifica el que tantos años esto hubiera, era una pequeña vergüenza de la ciudad, porque el parking tenía una concesión de 50 años y expropiarlo era demasiado costoso, ¿no? Entonces, yo empiezo ¿no? ¿Veis aquí? ¿No? El programa me pedían situar en este lado una escuela, la Escuela Massana, una de las escuelas, la escuela del ayuntamiento más antigua, es una escuela de artes y oficios. En esta zona de aquí me pedían viviendas. En el momento que iniciamos el concurso, la Escuela Massana estaba dentro del antiguo hospital y la Escuela Massana disfrutaba, como veis aquí, de un pequeño oasis dentro de la densidad que es el casco antiguo, ¿no? Entonces, bien, estudio lo que es el casco antiguo. Las trazas que me dan para el concurso hacían como referencia a estas plazas, ¿no? Neoclásicas que miran a un centro. Yo digo, esta es una plaza que se hace en un momento dado cuando la burguesía empezaba, aún estaba dentro de murallas, la burguesía empezaba a tener auge y querían su espacio representativo. Entonces esta es una plaza que se mira a sí misma, ¿no? Todas las fachadas son iguales, se mira a sí misma y mira a un centro, ¿no? Es algo como estático y sobre todo marcando estatus, ¿no? Entonces yo me voy más paseando por el casco antiguo, me encuentro la Plaza del Pino, la Iglesia del Pino, esta estructura de ciudad medieval en que los elementos institucionales, sean religiosos, iban articulando los pequeños espacios de la ciudad, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha fascinado mucho la Plaza del Pino, cómo iba creando estos pequeños espacios que se van como maclando en el casco y dando una escala mucho más doméstica al espacio público, ¿no? Yo diré que yo me baso en esta lectura para empezar el proyecto de la Boquería, de la Garduña, ¿no? Otra cosa que siempre hago es mirar las perspectivas, ¿no? O sea, para mí un edificio no se acaba en la piel, sino se acaba donde se acaba la repercusión que tiene él, la perspectiva, cómo te sorprende cuando entras por una calle, la atención que tienes que tener a lo que te rodea. Entonces, por ejemplo, el edificio por aquí, este es el número 2, aquí tenía el Teatro Romea, ¿no? ¿Veis el antiguo edificio como esto era el límite que me daban, porque tiramos este trozo, pero esto no daba ninguna importancia, ¿no veis? Este es el límite de la calle, del edificio, que después yo tengo que rehacer, pero está tapando la entrada del Teatro Romea, ¿no? Después, estos son otra vez los edificios que tengo que tirar. Yo aquí lo que veo es una calle, que es la calle Hospital, muy, muy bien conservada, con un lenguaje muy claro, y que quería como no traicionar esto, ¿no? Y esto es una visión ya desde la calle del Carmen,
También se tiene que tirar, yo todos estos edificios los hago nuevos, pero sí que me fijo que la gran importancia de esta esquina, ¿no? Y considero que esta esquina es casi la fachada principal de la Boquería, ¿no? Porque desde la calle del Carmen, bueno, la fachada principal de la Massana, porque desde la calle del Carmen es lo que tiene más perspectiva, ¿no? Y voy analizando, otra cosa que analizo mucho es la llegada desde las Ramblas, de cómo llegas a este espacio, ¿no? Este es el pasaje que hay al lado de la Boquería, que gira, y cómo veréis que el plano que me da el ayuntamiento en el concurso me hacía que este pasaje se acababa con una fachada. Y yo dije, ni hablar. O sea, por más bonita que sea una fachada, yo al final de este pasaje no quiero tener una fachada, sino si puedo tener árboles iluminados por el sol, mucho mejor, ¿no? Entonces veréis como casi el primer gesto que hago es siguiendo esta lectura, ¿no? Pues este es otro pasaje, el pasaje 1800, que traspasa toda esta calle, y veréis cómo el planteo mío es no traicionar para nada los movimientos, ¿no?, de la gente. Bueno, esto es ya mirando la calle Jerusalén, esto bueno, pero veis, y veréis cómo precisamente después, cuando presento el concurso, yo me baso en todas estas fotografías para explicar el proyecto, ¿no? Me interesaba mucho más cómo el proyecto que presentábamos se articulaba, se maclaba con la ciudad, más que los propios edificios. Mira, este es el plano que me da, ¿no? Entonces, veis, este es el pasaje, cómo el pasaje acaba como una fachada, cómo llegas con pequeñas, aunque hay esta pequeña voluntad de hacerlo más ancho, pero ya veréis aquí que todo me muevo para hacer la plaza, no una plaza única, central, en que dos fachadas se miran de una manera estática, sino hacer el proyecto como una serie de pequeños espacios que se van articulando y maclando, ¿no? Pues también digo que este es que la Garduña, la zona de la Garduña, la zona del Raval, es una zona para nada como la Plaza Real, ¿no?, que es toda una misma clase que se mira, se contempla a sí misma, sino que el Raval es un lugar en que hay muchas clases sociales que se entrecruzan, con mucho dinamismo, y yo lo que quería era expresar este dinamismo, este solaparse de muchas realidades, ¿no? Entonces, veis como os digo, ¿no?, que este es el pasaje, lo primero que hago es alinearme, con esto hace, este movimiento es lo que genera todo lo demás, ¿no? Porque lo primero que hago es alinear la fachada de las viviendas, lo alineo con lo mío, ¿no? Y hago pasar la gente por debajo del edificio. Después, la calle que me marcaban estrecha, yo la amplío, la inclino para dar perspectiva a aquella esquina que os estaba diciendo. Entonces, claro, evidente, si yo recorto todo un trozo y quiero ganar el concurso, pues este espacio que corto lo tengo que poner en algún lado. Entonces, por eso me sale esta pata, ¿no? Lo giro por aquí, abierto, ángulo recto, porque las viviendas agradecen los ángulos rectos, y también con esto estoy creando distintos ámbitos, ¿no?, que se van, y corto la frontalidad, corto el centro, ¿no? La plaza la divido en dos zonas, una zona en que se plantan árboles y es algo más doméstica, y otra plaza y otra zona que dejo sin árboles ni nada, para poner de manifiesto lo que yo llamo la fachada, que es la esquina. Lo explicaré después, ¿no? Todo cuando explique la Massana, ¿no? Pero vais viendo cómo me voy retirando y hago que este espacio se articule con esta otra. Me enfrento aquí pido al ayuntamiento de hacer una conexión, lo explicaré después, pero veis que frente a la frontalidad del concurso, yo lo que hago es potenciar el dinamismo, potenciar los espacios
articulados, ¿no? Y que cada edificio está respondiendo, lo veréis después cuando lo presente, a una realidad que tiene detrás. Yo no quería hacer la plaza, fijaros que tengo 3 fachadas, la tentación de hacer la plaza del estudio Carmen Pirós podría haber sido, en cambio yo lo que quiero es que parezca que es la ciudad misma que va empujando para prolongarse y hacer, ¿no? Esto, alguna vez me han dicho de cuál es el edificio que hemos hecho, ¿no? Y digo, esto quiere decir que parece que no está hecho por la misma mano, ¿no? Sino que la ciudad que lo ha ido haciendo. Bueno, la primera maquetita, ¿no? ¿Veis esto que os decía? Después, otra cosa de crear dinamismo, ¿no? De no mirar al centro. Lo explicaré más tarde cuando hable de la manzana, pero esta rotación también me sale para romper la escala. Este edificio son 11.000 metros cuadrados en el casco antiguo. Romper el volumen en 2 me hacía que pareciera más pequeño. Respondía también a crear, como me estaban pidiendo los profesores, terrazas, pero lo explico más adelante. Sí que veis, esto es cómo empiezo el concurso. Siempre empiezo los proyectos con pequeñas maquetas. Aquí aún no tenía encargada la ampliación de la boquería. ¿No veis? Aquí lo que os estaba diciendo, ¿no? Las visiones. No sé por qué otra vez aquí. Bueno, sí, es para explicaros las viviendas, ¿no? Cómo las viviendas me retiro todo lo máximo que puedo, hago que al final de este pasaje lo que más se percibe es el sol. Cuando yo salgo del pasaje 1800 hago un gran voladizo para que nada me impida la vista de la plaza, ¿no? Es esto. A veces he dicho que es como un edificio que el roce de la gente, el movimiento de la gente es el que le va dando forma, ¿no? Para conseguir un cierto dinamismo, un cierto ritmo, las fachadas, las viviendas, algunas veces pongo la habitación a un lado, otras veces la ventana a un lado, otras veces a otro. El ritmo en sección lo hago, los dormitorios, la ventana va hacia adentro, los salones saco una caja hacia afuera, incluso los pórticos en lugar de ir a los lados van en voladizo hacia afuera, siempre para crear más tensión, ¿no? Esto, bueno, vamos viendo esta gran esquina, veréis también cómo en este punto es donde el edificio tiene más tensión, es donde están más los voladizos, pero esa voluntad de siempre estar dialogando con al lado. Aquí las aberturas son mucho más domésticas, más a escala doméstica, frente a allá, cuando os explique la manzana, como la voluntad, al representar un edificio institucional, la voluntad de más singularidad, de aparecer de una manera más escultórica, ¿no? Aquí se ve muy claro, ¿no? Cómo me pongo y quiero ser parte de la masa de las viviendas de esta zona. Bueno, esto que os digo, ¿no? Siempre estudiando las perspectivas de un lado y de otro, ¿no? Bueno, también lo que os decía de los voladizos, todo para crear una cierta tensión, un cierto ritmo, ¿no? Ya pasamos, lo que os decía, ¿no? Ya. Bueno, y los pórticos que por fuera son totalmente opacos, es muy gracioso cuando estás dentro y es totalmente transparente, pero pasamos ya. Son maquetas de trabajo, ahora explico la manzana, si no me equivoco. La manzana, que es un edificio enorme, lo divido como en 2 partes, ya veréis que después incluso cambia de color, una zona que está más plana, más tranquila, al estar en una zona mucho más
consolidada del casco antiguo, frente a las libertades que me tomo cuando estoy mirando a la plaza, que en el fondo la plaza es grandes dimensiones y soy yo que la estoy totalmente modelando, ¿no? El edificio, veis, hay una zona que decidimos que es gris, siempre se va fragmentando para ir cogiendo la escala de lo que lo tiene. Toda la voluntad es no parecer muy grande. Si os fijáis, tienen 6 plantas. En cambio, esto de coger 2 volúmenes y romperlo, y encima las aberturas, que son el final de las salas que conectan, os lo explico después. Voy un poco delante y después iré atrás. Porque aquí se ve cómo se estructura el edificio. El edificio, que parece complejo, pero es muy simple. Se compone de 2 L's, en que hay un gran atrio en medio, y que estas 2 L's, que una está 1,5 metros más alta que la otra, porque esta calle está más baja que aquí, entonces las conexiones tienen que ser escaleras, pero en lugar de poner una escalera encima de la otra, hago esta especie de abanico, ¿no? Que se traduce, cuando lo veis aquí, en un lenguaje más abstracto, ¿no? Si yo hubiera puesto las escaleras una encima de la otra y el final de las escaleras, que son estas terrazas, hubiera puesto una encima de la otra, se hubiera leído muy claro los pisos. En cambio, con esta distorsión y encima coger los volúmenes y distorsionarlos más, esto se convierte en un lenguaje más abstracto que me ayuda a cambiar la escala. Después, la voluntad también de crear, porque los profesores de la Massana fue un concurso bastante bien montado, porque nos dejaron hablar y tener conversaciones con los profesores, ¿no? Entonces, los profesores que durante muchos años habían disfrutado de aquel claustro, estaban muy preocupados de que les lleváramos a una escuela urbana muy cerrada en sí misma, ¿no? Entonces, toda la voluntad fue crear espacios exteriores, ¿no? Entonces, cuando me dicen esto, yo dije, genial, vamos, esto me ayuda también a distorsionarlo, a ayudar a cambiar la escala, a crear dinamismo, pero vamos a ir creando terrazas por todos lados, ¿no? Bueno, esto es lo que os estaba explicando, ¿no? Aquí, como yo trabajé con Toni Comella en diseñar la pieza, es una pieza de cerámica encarada hacia arriba, que tú ves la luz te llega bien, pero en cambio desde abajo te protege absolutamente la intimidad, ¿no? Son piezas hechas semi-artesanal, ¿no veis todos estos pequeños contrastes de color? Es porque el cocido no es de una manera muy mecanizada, sino al ser semi-artesanal le da estas vibraciones que me ayudan a que sea más cálido, ¿no? Digo que esta pieza no solo está hecha para proteger la privacidad de los chavales, proteger también del sol, pero trabaja a ambos lados, ¿no? Trabaja tanto para proteger la intimidad de los chavales como para parecer un telón de fondo desde la plaza. Si os imagináis aquí todos los talleres mirando a la plaza, los chavales se hacen dueños de la plaza, ¿no? En cambio, yo quería mantenerlos de la misma manera que tampoco quería que porque sobre todo aquí hay mucho turista, últimamente más vagabundos que turistas, no quería tampoco que fueran allá viendo la gente que trabaja como quien vea una televisión, pero tampoco quería que los alumnos que trabajaban se impusieran al ambiente de la plaza. Entonces yo creo que este Brise-Soleil, aparte de darle este carácter más escultural al edificio, también lo convierte en un telón de fondo, ¿no? Esto es lo que os decía, la esquina, que para mí es la fachada principal,
abro la entrada a los chavales por aquí porque los enfrento a lo que os decía, el pasaje, que no está abierto, pero se abrirá. Se abrirá porque ya hay un proyecto que no es mío, de otra arquitecta, pero espero que el ayuntamiento cualquier día se decida hacerlo. No, porque los chavales, no de cara a todo el ambiente del turismo que hay en la plaza, sino enfocados hacia hacia el lado de la calle Hospital y hacia el pasaje que les une a su espacio anterior, ¿no? Que tenían anteriormente, ¿no? Aquello que os decía, ¿no? Que me retiro para crear un ámbito enfrente, ¿no? Bueno, la planta baja, siempre... la calle que pasaba por en medio de las viviendas, por aquí yo también quería que pasara. Lo que pasa es que los profesores al final decidieron que estas puertas estaban cerradas solo cuando había un evento. Pero mi idea era que esto funcionara como una calle y aquí hay las salas de exposiciones, que la plaza, todo, para que no parezca una plaza que debajo hay un parking, todas las salidas del parking, todos los ascensores, todos las ventilaciones están incorporadas en los edificios. Como tengo la gran suerte de haber hecho 3 fachadas, he podido incorporar todo en los edificios. Entonces tú en la plaza no ves ni una rampa que baja al parking, ni una ventilación, ni un ascensor, ¿no? Aquí hay los ascensores, escaleras que conectan con el parking, una sale aquí, solo salir tiene esta gran ventana que ve la sala de exposición y aquí tienes otra, ¿no? Y en las viviendas igual. En el interior, así como exteriormente, hay esta voluntad más escultórica, más de ser algo más monolítico. En el interior es todo lo contrario. Lo interior, tú entras y enseguida te percibes de todo, enseguida ves a todo el mundo, es como un pequeño mundo lleno de luz. La luz llega por todos lados. Como llega por todos lados, en cada momento se inunda de sombras, ¿no? Y las fachadas están tratadas, ¿veis? Esto es el pasadizo, ¿no? Este es el pasadizo y en lugar de tratarlo con una baranda que se vuelca al vacío, lo estáis tratando como si fueran ventanas, porque la idea de que esto era una calle y las fachadas, ¿no? Y la tercera fachada es los lucernarios de arriba, ¿no? Esta idea también de una calle que traspasa el edificio. Y esto es lo que os decía, ¿no? Estas van de la parte más posterior del edificio hasta lo atraviesa todo, ¿no? O sea, tú cuando estás en la parte más profunda del edificio, tú a través de estos pasajes ves la situación donde estás, ¿no? Tú vas caminando, siempre aparte de que la luz llega por todas partes, tu visión nunca topa con nada, siempre traspasa todo. La sensación porque los profes cuando me decían, tenemos miedo de que nos lleven a un edificio que nos sentamos atrapados en la ciudad, ¿no? Entonces toda la voluntad fue que la vista vaya por todos lados y esta sensación de estar más volando, ¿no? Bueno, el interior de los edificios, que me permite también, porque yo en las ventanas altas me pone muy nerviosa, siempre cuando puedes abrir hasta abajo te da una sensación de amplitud mucho más grande. Entonces lo que me permite esta celosía, primero es crear un pasillo que me permite limpiar los cristales y después que en verano todo esto se abre, ¿no? Bueno, y aquí lo que os decía, ¿no? Que ya, imaginaros, esto es mi parcela, imaginaros que este edificio llega hasta aquí, ¿no? La fachada de esto se hubiera cortado, ¿no? Entonces,
todo es retirarme para, al menos en planta baja, mostrar el Teatro Romea. Bueno, aquí lo que os decía, cambia el color, las oberturas ya son más tranquilas, más planas. Evidente, no me puedo poner a escala doméstica porque estos son grandes salas de trabajo. Se incorpora la rampa al edificio. Esto ya eran sugerencias del ayuntamiento. El ayuntamiento nos pide que hagamos todo lo posible para incorporar las rampas del edificio, del parking dentro de nuestro edificio, ¿no? Y bueno, esta cosa de siempre colándote por edificios, bueno, maclando, articulando, son las ideas que siempre tengo en la cabeza, ¿no? Bueno, ya a mitad del proyecto, cuando los ingenieros estaban haciendo el parking, no se aclaraban, me piden ayuda, y bueno, ven que tonta no soy y me dicen, bueno, pues ¿por qué no acabas ya la fachada de detrás? La fachada detrás de la boquería. Entonces yo tengo yo digo que la boquería nunca había sido un edificio. La boquería son unas cubiertas provisionales que han quedado de por vida, ¿no? Y que no solo han quedado por vida, sino que pasaron a ser el mercado más importante de toda Barcelona, ¿no? Como siempre, estudio un poco la historia, ¿no? Esto la Garduña quiere decir gentuza un poco, si esto era la parte más de comida más buena, aquí estaban vendiendo las vísceras, toda esta parte de aquí, ¿no? Que es la que después se tira para levantar el edificio y después queda en nada, ¿no? Pero este es el proyecto de la plaza. En la plaza tenía que ser otra segunda plaza real, nunca se colmata. Ya veis aquí que el pórtico queda solo a trocitos, se tenía que cerrar con una gran columnata. Antes de que se culminara esto, se convierte en un mercado, ¿no? Y después queda parado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se acabaron las pilas a medio... No sé. Si un caso lo haces tú, ¿te importa? No. No sé, será la pila, ¿no? ¿O qué? Ya va. Ya va. Bien, entonces esto es lo que os decía, me piden hacer una fachada y digo que no quiero hacer una fachada, porque hacer una fachada sería convertirlo en un edificio. Y Barcelona tiene una tradición de edificios de mercados maravillosa, ¿no? Y convertir esto, que no tenía ni la estructura que existe ni nada, tenía la categoría para convertirse en un mercado como son los otros, ¿no? Y haciéndole una fachada corría este peligro. Entonces me dicen, bueno, pero tenemos problemas, tenemos un problema de sol, tenemos un problema de viento y tenemos un problema de lluvia. Porque cuando llueve, estos pórticos son muy altos, nos llega la lluvia, digo, bueno, pues déjame solucionar este problema a mi manera. Y bien, les convencí. Entonces la idea fue hacer un pórtico más pequeño, ¿no? Hacer el que entrar adentro. Entonces, al ser mucho más bajo, el control del sol y de la lluvia es mucho más factible. Al principio empecé siguiendo el mismo pórtico, ¿no? Pero ¿qué me pasaba? Este edificio que existe antes de que yo interviniera y que tenía una presencia que me incomodaba frente a la plaza porque estaba a eje, no es un edificio demasiado afortunado, y yo lo quería poner en segundo término. Si yo hubiera seguido los pórticos, que lo seguía al principio, claro, aquí me quedaba como un frontón,
que en lugar de ponerlo en segundo término, al contrario, le estaba haciendo un frontón de entrada, le daba más presencia. Hasta que no convertí el pórtico en un paraguas, me costó todo el estudio, ahí haciendo maquetas, discutiendo, pero al final vimos que porque si tú haces así, te centras aquí dentro, si haces así, te centras allí. Entonces es esto, ¿no? Tú al hacer así, tú aquí te centras aquí, te centras aquí, te centras aquí, y has pasado de largo el edificio y has conseguido que este edificio esté en segundo término, que es lo que pretendíamos, ¿no? Aquí, bueno, he de decir que este es el paraguas que hoy en día, lo sabéis de sobras, las ordenanzas, tienes que trabajar con 1 metro de nieve, no sé cuántos obreros, después, no sé aquí, pero allí en Barcelona tuvimos que calcular esto como si no hubiera ningún edificio alrededor y viniera un huracán. Todo esto lo hice con Brufau. Lo digo para justificar un poco, porque parece que tengamos acciones con el hierro, ¿no? Porque tú te ves la estructura que ha aguantado no sé cuántos años y es una cosa, una filigrana. Y nosotros, para aguantar nada, una cantidad de hierro que dices, pero bueno, es lo que hay, sabéis más que sobras vosotros. Entonces, bueno, para no aparecer tan pesado, lo desdoblo en 2 capas, ¿no? Perdona, estás aquí, ¿no? Se ve que se desdobla en 2 capas, ¿no? Por un lado sí que es ancho, pero el lateral es muy estrecho. Me preocupaba mucho que una vez tengas todo esto, empezar a venir bajantes y todos los bajantes están metidos dentro de la estructura, ¿no? No se ve ni un bajante. Y veis bien, ¿no? Veis cómo estas cubiertas entran dentro, ¿no? Haciendo que el sol no llegue, el viento se controle, y cuando es muy... crean estos rombos que sí que ponemos unas lonas, ¿no? Pero sí que se ve claro como esta estructura, que un momento dado el paraguas cae para proteger un poco más, ¿no? Pero sí que todo esto lo que conseguimos es poner en segundo término este edificio que nos incomodaba. Es decir, que alguna vez me han dicho si habíamos proyectado también esto. No me importaba que me lo dijeran, pero porque yo creo que hacer arquitectura es hacer ciudad y hemos de procurar dignificarlo todo. Que dijeran si hemos hecho quiere decir que hemos sabido dialogar, que hemos sabido hacer una unidad. Y que yo hago ciudad, es lo que más me preocupa. Bueno, aquí es otra... El título de la ciudad articulada era pero como estas ideas siempre están en la cabeza. Aquí es un pabellón, no sé si lo conocéis, es un pabellón en Australia, es un pabellón de una señora, de una mecenas que cada año regala a la ciudad de Melbourne un pabellón. Y cada año lo hace un arquitecto distinto, un arquitecto internacional. A mí me llaman por teléfono y me dicen que si quiero hacer un pabellón, yo alucino, porque así, de golpe, una llamada por teléfono. Y me comentan que es un pabellón en que la ciudad de Melbourne ofrece un lugar y cada año un arquitecto, me hablan de que en aquel momento estaba Renkulhas, que había un... Claro, que impresiona bastante. Primero, que si cada año es distinto, esperan ser sorprendidos, ¿no? Porque para cada año hacer lo mismo, no llamas a un arquitecto distinto, ¿no? Y después que el antecedor era Renkulhas, pues lo explico esto porque desde que recibo la llamada, que sí que me dan el programa, hasta que voy al lugar, pasa un tiempo que es la mente en blanco. No sabía hacer nada. Entre la presión del nivel en que me estaban poniendo y que no tenía con qué dialogar, me costó mucho. Pero en cambio, cuando llego al lugar, en el avión ya hice el proyecto. Ya con un papelito, ya llegué al estudio con una maquetita de unos papelitos, porque ya veréis lo simple que es.
Os he de decir, el ámbito que estamos trabajando es aquí, es esta zona de aquí, en medio de este parque, con todo el skyline de la ciudad de Melbourne enfrente, ¿no? Este es una foto de Google cuando estaba el pabellón de Renculjas. Y yo cuando voy allí, que estaba el pabellón de Renculjas en actividad, yo me fijo de estos pequeños montículos aquí, ¿veis estos montículos? Que hay otro, ¿no? Y que la gente le encantaba sentarse en estos montículos, ¿no? Después me fijo que el pabellón de Renculjas funcionaba muy bien cuando estaba lleno, pero no tan bien cuando estaba vacío, porque cuando estaba vacío. Y entonces digo que muchas veces he dicho que empiezo con lo que no quiero, ¿no? Entonces yo dije, he de hacer algo que no se vea nunca vacío, ¿eh? En este sentido es también otra vez ir articulando, porque veis que se convierte en una pieza. Bueno, aquí cómo me dibujo el contexto, ¿no? El contexto, me dibujo los 3 montoncitos, me dibujo una fuente que hay redonda, todos los árboles que me están arropando en esta zona, y cómo esto se abre hacia la ciudad, ¿no? Esta es la base que nos da el ayuntamiento. Nosotros tenemos derecho a hacer cualquier cosa mientras que se apoye en esta base. También nos dan un círculo de 60 metros, creo, pero no de diámetro. Teníamos que estar dentro de... Pero bueno, básicamente era anclarnos en esta base, ¿no? Entonces, bueno, muy sencillo. O sea, cojo dos planos, los doblo, los maclo. Entonces, digo, voy a crear mis propios montículos, que serán los que me van a soportar, será la pieza que, o sea, este plano se aguanta con el doblez, y el último plano, el último y el punto, o el tercer punto, si esto lo consideramos 2, es el montículo, ¿no? Y así igual en el otro lado. El tercer montículo nos protegía del viento, que me habían dicho que llegaba por este lado, ¿no? Es decir, que la Naomi, que es la cliente, me dice, haz lo que te quieras, o sea, tienes libertad total. La única, ni siquiera me dio presupuesto. Lo único que te pido es que cuando llueva no nos mojemos. Y me explica un poco a qué va destinado esto, ¿no? El programa es muy lindo, porque todo el mundo tiene derecho a hacer una actuación aquí. Tú te apuntas al ayuntamiento o a la fundación Noemí, creo, que está vinculada con... Ella has de demostrar que sabes tocar la guitarra, has de demostrar que sabes recitar, o que tienes... Entonces, bueno, estás dentro, y cada día aquí habían más de 6 actividades distintas. Bien, también me están diciendo, aparte de la lluvia, que tengo que dar cabida a unas 250 personas, asiento. Esto me iba bien porque los montículos, por un momento, cuando descienden y que miran hacia el centro, se convertían en unas gradas para sentarse, ¿no? Lo digo lo del agua, porque también, bien, pues no se van a mojar, pero el agua va a ser protagonista del proyecto. Entonces, veréis cómo el proyecto, hay 2 capas, y el agua desliza por en medio y va a caer un gran canalón. Bueno, vemos, bueno, veis cómo estoy jugando con las redondas, ¿no? Y que me sitúo para formar totalmente parte de esta zona del parque, ¿no? Estos son, ¿veis los montículos? ¿No? Cómo se me van haciendo gradas mirando al centro, y que el montículo grande lo vacío, para que sea cabida, porque claro, depende de qué exposición, pues tenían unos baffles, después un día a la semana daban café gratis, todo esto se tenía que poner aquí dentro, ¿no?
Bueno, aquí se ve el montículo. Y se ve como toda el agua desliza y acaba en un gran canalón, y este gran canalón va a pagar, o sea, cuando llueve tú vas viendo el agua que cae el gran canalón, y el gran canalón cae a los montículos. Aquí ya veis cómo son dos capas, entre medio de las dos capas hay este metraquilato, que tiene también, las dos capas no solo es para que se vea bonito desde arriba, sino también porque, ¿sabéis? El metraquilato cuando llueve se convierte en un tambor, ¿no? Entonces, esto, la capa de la celosía de madera de arriba evita que cuando llueva se sienta el ruido, ¿no? Y bueno, aquí acaba con el canalón. Es esto, ¿no? Y bien, bueno, es esta cosa de, otra vez, la fluidez, lo articulado, lo que rota, ¿no? Nunca, los edificios que hacemos nunca tienen un delante y un atrás, dejan pasar por todas partes. Nunca podemos decir que hay verdaderamente un centro, ¿no? Aquí supongo que son fotos que me enviaban, supongo que era antes de una actuación, ¿no? Pero el edificio se abría hacia el skyline de la ciudad, ¿no? ¿Veis? El gran canalón, que cuando tú estás en un concierto y llueve, tú veías descender el agua. Bueno, pues yo quería que el montículo la gente subiera, pero el ayuntamiento me dijo que tenían miedo que la gente se subiera por las cubiertas, y entonces me obligaron a poner una baranda, pero me apañan convertir la baranda en un adorno más de los montículos, ¿no? Esto. Pues también es decir que los montículos estaban haciendo gradas que miraban un centro, ¿no? Y un momento dado me di cuenta que si la actuación se desplazaba a un lado, me quedaba todo el espacio interno vacío y no teníamos espacio para hacer acopio de las sillas, ¿no? Entonces me inventé un tamburete, que ahora os lo enseño, que no tiene ni un solo tornillo, y cuando se desmonta queda totalmente plano, y hicimos 45 asientos en Barcelona y salieron en avión desde Barcelona hacia Melbourne. Os lo digo porque 45 asientos era una caja que estuvo en el estudio y del estudio salió, ¿no? O sea que no era nada, porque esto, veis, son tres piezas, ¿no? Esta pieza, una se macla, esta y esta se maclan. Aquí tiene este pequeño eje que entra en esta redonda, ¿veis? Entonces rotas y esto se engancha en estas pequeñas cositas, ¿no? Entonces es un tamborete que la verdad funcionó muy bien, ¿lo veis? Porque la redondita esta nos ayuda a moverla, y cuando se desmontaban desaparecían y se iban dentro del montículo. Era esto. Bueno, esto, ahora el último, estoy en otro contexto, aquí ya no articulo nada. Estoy ya en el paisaje. Esto es Mallorca, es la ampliación de un hotel, es este hotel. Esto era un antiguo monasterio, era la tafona que le llaman, es donde los monjes hacían aceite y se refugiaban los veranos, porque aquí hacía menos calor. Ahora está convertido en un hotel de 5 estrellas y lo que me pedían era ampliarlo con 5 villas, porque tenían 5 estrellas, pero les exigían tener suites. No cabían, aquí no cabían suites, y entonces lo que me piden es hacer 4 pequeñas villas, a más de la ampliación de todo lo que era el spa. Entonces, otra vez, siempre estudiando el contexto, esto es Mallorca,
es todo este paisaje escalonado de piedra seca. Y yo me baso en esto. Esto es como lo encuentro, ¿no? Toda esta parte de aquí es la que me piden ampliar. Esto es el subsuelo de aquí. Pues esto está, lo veis, los muros, esto está cayendo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Yo cojo todos estos muros de piedra seca y los desmonto, y es allí donde estos son los muros, ¿no? Es lo que me piden ampliar toda esta zona y aquí construir las 4 villas, ¿no? Entonces, así el primer croquis es, cojo estos muros, los tuerzo y hago las cavidades de las 4 villas. Aquí veis como los muros ya hacen 1, 2, 3, 4 villas, ¿no? Y lo que me preocupaba es que este monasterio, este antiguo edificio, tenía esta base, que era una base dura, ¿no? Y aquí, bueno, el spa era así, todo esto ya era exterior, ¿no? El ampliar me preocupaba mucho, la carretera viene por aquí, me preocupaba porque los clientes me estaban pidiendo, sobre todo, mucha transparencia, y a mí me incomodaba que este edificio reposara sobre algo frágil. Yo creía que este edificio tenía que continuar reposando con la base dura de madera, de piedra y de sólido, ¿no? Entonces lo veréis como los muros, estos, ¿no? Aquí hay el dibujo de los muros, ¿no? Es esto de aquí, ¿no? Esta base. Y aquí ya son las viviendas, ¿no? Son esta parte de aquí, que es la terraza con la piscina, esta cota, la cota superior de todo lo que son las cubiertas, ¿no? Entonces, lo que hago es que cada villa está mirando hacia una dirección distinta, ¿no? Entonces, cada vez que tú estás dentro de estas villas, te da la sensación que todo el paisaje te pertenece. Me querían apretarlo, yo dije que no, que no se tenían que ver muy cerca unas de la otra, que tenían que ser parte del territorio. Entonces les convenzo que me dejen tirar y por aquí hay una bajada que va a las viñas, ¿no? Y esto hace que no sea como, sino que se vaya diluyendo en el paisaje, ¿no? Esto es un poco lo que os decía, ¿no? Ahora aún está más frondoso, para mí gusta un poquito demasiado frondoso, pero vais viendo como cada villa va mirando hacia un lado. Y lo que me preocupaba del edificio, ¿no? es que no reposara sobre algo frágil de las... entonces, toda la voluntad es de crear sombras, ¿no? Bueno, esto es una de las villas. Son muy agradables, ¿no? Porque, bueno, se siente, la verdad es que con el corona han tenido un éxito increíble, porque, claro, la gente aquí se sentía, tenían su propia piscina, no veían al vecino, pensaban que el virus tampoco los veía. Bueno, ese es un poco. También tú bajas enfrentado al paisaje, pero no bajas directo, ¿no? Siempre tiras aquí y un momento dado descubres, ya cuando llegas descubres el paisaje, ¿no? Entonces llegas a un pequeño salón, la habitación principal, y el muro lateral se rompe para que la habitación de detrás también tenga vistas, ¿no? Y esto es la vista desde la terraza, ¿no? Cada vez más frondoso. La vegetación, siempre todos son plantas autóctonas que parecen absolutamente parte del territorio, no un jardín. Y esto es anteriormente, ¿no? Veis cómo tenía esta base. Después todo esto era bastante cutre, ¿no? En estos momentos llega mucho más. Y era una pena porque era un edificio con una vista muy grande, muy bien, y todo se centraba en mirar a la piscina, ¿no? Entonces yo le dije al cliente, hemos de abrirnos hacia el paisaje, ¿no?
Entonces, lo veis, ¿no? Este muro que antes era así, lo giro, esto se mira así, siempre creando sombra, ¿no? Y aquí otra vez alargo, si antes acababa aquí, lo alargo hasta aquí, pero esta voluntad también de siempre crear sombra, ¿no? Y la gran terraza con cristal, no es que me gusten las barandas de cristal, pero era inevitable. Es decir, que me comunicaron que se mueren muchos pajaritos, porque se piensan que no hay nada y se dan, no sé, la vida. Bien, es esto. Ya está. Uy, pues yo igual paro y hacéis preguntas, porque ¿cuánto llevo hablando? 55 minutos. ¿Qué pensáis? ¿Mejor hacer preguntas? Rápido. Está siempre la voluntad de articular. Lo explico muy rápido desde la voluntad de articular, ¿no? En la lectura del lugar, la área donde antiguamente había la estación de Portillo, que era todo un mar de vías. Este mar de vías durante mucho tiempo había separado este barrio obrero de lo que era la ciudad más noble, el casco antiguo. Hay un plan parcial que sitúa todos los edificios enfrente, dando la cara a lo que es la ciudad más noble y dejando, como siempre, detrás el barrio obrero. Digo que yo lo que quiero es articular este barrio con la ciudad donde pasaba todo, que las tiendas, los restaurantes, todo está aquí, ¿no? Entonces, digo, no vamos a ocupar toda nuestra parcela y queremos convertir el edificio en la puerta que comunica una zona con la otra. Entonces, los primeros dibujitos, porque el programa es el programa de la Caixa Forum de Madrid, son 2 salas, una de 800 metros, otra de 400, pues hay salas de conferencias, un restaurante y un auditorio, y oficinas. El programa, sobre todo lo que marca el programa, son las 2 salas de exposiciones itinerantes. Una era de 800 y otra de 400. Entonces, la primera idea, la primera que tengo, es levantar las salas para que el edificio se convierta en la puerta y la ciudad pase por debajo, ¿no? Entonces, bueno, son estos 2 cuadrados en que la jásena, esto se convierte en el pilar, ¿no? Y una gran jásena en voladizo lo atraviesa. Entonces, bueno, estas son las primeras maquetitas. Las primeras maquetitas que tenemos son estas 2 salas que se levantan. Yo decía, no quiero que cuando una persona salga de una exposición tenga espacios de descompresión, decía, ¿no? O sea, de ver ciudad lejana, no coger un ascensor y de golpe abrir el ascensor y encontrarse en otra exposición, ¿no? O sea, y entonces por eso tenía claro que las 2 salas no quería que estuvieran ni así ni así. Y como tenía 6 metros de altura, me permitía que las salas estuvieran decaladas, ¿no? Es lo primero que es esta. Pues bueno, estudiando cómo puedes aguantar esto, bien, la jásena, lo veremos más adelante, la jásena crece, ¿no? Perdona. Aquí, ¿no? La jásena crece, por un lado, y en el voladizo y lo veremos después en la... Pues, otra de las cosas es que este muro continúa hasta esta punta, ¿no? Este muro continúa hasta aquí, a través de los ascensores, a través del pilar. A través de la escalera, continúa hasta aquí, ¿no? Entonces, yo si corto este trozo, como lo habéis visto aquí, no pasa nada, porque le queda todo el otro trozo. Y los 2 muros son lo que me está como estabilizando, y también los corto, ¿no? Ay, perdón. Y no, esto lo veis, las jásenas, hay la gran jásena de arriba que aguanta el voladizo más alto. Aquí pongo dentro ya de la jásena y sitúo el restaurante y en esta parte de aquí las instalaciones. Pues hay otra jásena por abajo y la sala queda entre medio, totalmente suspendida sin ningún pilar. La sala más pequeña ya la jásena
es mucho más pequeña y utilizo esto como instalaciones. Y también me tienen las jardineras para que a esta cota, que es la terraza del bar, pueda plantar árboles, ¿no? Lo explico un poquito así rápido. Bueno, como veis, yo decía, yo quiero que sea una puerta, pero claro, yo tenía 2 volúmenes. Yo quería que la gente, digo, es una puerta, no es pasar por debajo, ¿no? Entonces, ¿qué hago con el debajo del otro edificio? También me costó llegar a la conclusión de decir, pues hacemos un jardín que desciende, que baja a buscar el subsuelo y ya la gente no pasará. ¿No? Aquí la construcción, bueno, lo paso rápido. Por ejemplo, como es tan matemático, que eran estos 2 cuadrados, en el cruce yo tenía que meter todo. No me cabía la segunda escalera que me pedían. Entonces, sin complejos, la segunda escalera la sacamos fuera, pero si hubiera llegado hasta abajo, se hubiera convertido claramente en una escalera de incendios. Para que se convirtiera más como en un ornamento, lo que hago es, cuando llega a un punto, lo traspaso el muro y desciendo por el otro lado, ¿no? Y por aquí igual, ¿lo veis? Por un lado y por otro. Entonces, esta escalera y para cambiar la escala, también la barandilla, en lugar de seguir el 1,10 m, yo me voy hasta los 3 y pico, que es aquí, ¿no? Y es para... Entonces, estoy cambiando la escala. Después tampoco me cabían las instalaciones y veis como los 2 muros se amplían y ya en esta parte de aquí es donde me caben todas las instalaciones. Y una persona que pueda mantenerlo. Bueno, voy pasando. Esta maqueta es maqueta de trabajo. Ahora se ha expuesto Nico y ahora está en San Sebastián. Hay una exposición en San Sebastián de un poco la manera en que trabajamos. Bueno, esto es el jardín que cuando baja abajo recoge la gente del anfiteatro, ¿no? Y que salen hacia la ciudad. O sea, de alguna manera, la gente que va al anfiteatro llegan al lobby, bajan con la escalera mecánica y cuando salen, en lugar de salir por el mismo sitio, lo que hacen es salir al jardín y del jardín se van a la ciudad, ¿no? Otra vez, crear rituales, crear conexiones, articular los espacios. La construcción. Esto, os dais cuenta a la gran escala, ¿no? Otra vez, como la manzana quiero parecer pequeño, os dais cuenta cuando lo comparáis a los edificios que tengo al otro lado de la calle, no, y todos son pequeños trucos. Las ventanas tienen casi 6 metros, estos grandes dibujos que por la noche se iluminan también están cambiando la escala, la baranda, todos son pequeños trucos para dar la sensación de pequeño siendo muy grande, ¿no? Y también decir que la estación del Portillo no se ha podido tirar al suelo, viene la gran crisis y todo el plan se va a la porra y ahora la conexión con el otro lado se está haciendo por este lado de aquí, pero como el edificio estaba entendido mucho como si fuera una escultura, tampoco ha sido tan grave que cambiara la dirección, ¿no? Bueno, lo que os decía, después lo que es el lobby se desconecta de todo el edificio y es como un elemento que se tira hacia la casa, hacia la calle para recoger la gente, ¿no? Esto es lo que tenía que ser la gran puerta de conexión con el barrio de detrás, pero veis, esto es un muro que tenemos que construir para esconder las ruinas de la estación del Portillo, que no han tenido ni siquiera dinero para tirarlas abajo. Bueno, paso ya rápido. El lobby, siempre intentando conectar, dar dinamismo, es decir, que una columna es estática, aguanta algo, para crear dinamismo en lugar de una haces 2, las cruzas de manera distinta y en lugar de ir contra lo sólido que aguanta, van aguantando una cruz, que esta cruz es lo que aguanta el forjado y al mismo tiempo es un lucernario. ¿Qué pasa? Que como la luz de natural siempre es cambiante, cada vez estas columnas
se iluminarán de diferente manera y es lo que comunica dinamismo a toda esta sala. Porque las ascensores que veis aquí están detrás y esto es como pequeños personajes que te acompañan en el movimiento, ¿no? Bueno, yo ya paso porque prefiero que me hagáis preguntas. Y el restaurante arriba, ya en todas las salas me piden neutralidad, neutralidad, pero cuando llego al restaurante digo aquí ya me olvido de la neutralidad, pongo toda la estructura vista, después me dicen que tengo que intentar hacer más, poner mamparas para que se puedan hacer restaurantes más pequeños o más privados, entonces lo que hago son estas cortinas de madera y tela que se enrollan en unos grandes bombos, ¿no? Y que se deslizan y las guías, los lucernarios, todo pasa a ser más expresivo, ¿no? Y como siempre digo, yo nunca topo la vista siempre busco ir hacia la luz, nunca contra una pared, ¿no? Entonces esta pared la transformo en este gran jardín que entra la luz. Entonces, bueno, el restaurante tiene la gran ventana por un lado, el jardín por el otro, y nunca te sientes atrapado, ¿no? Y bueno, la terraza está, como los han descalonado, a cota de cafetería tienes la terraza que os he enseñado, la viga pequeña, me da el espacio para poder hacer las grandes jardineras y tener árboles en la planta de arriba. Y ya al final y acabo, como las escaleras mecánicas me llevan al anfiteatro, yo llego al subterráneo, pero a través del jardín que os he explicado me está llegando la luz, ¿no? En los mismos dibujos trabajé con un ingeniero, con el Gini Arau, para conseguir la sonoridad y la verdad es que está funcionando muy bien. Y este es el jardín que desde la ciudad llega y es el lugar, ahora me han pedido, ya está hecho porque se hacen muchos eventos aquí, los caterings, entonces la hierbecita ahora no hay tanta porque se ha convertido casi en la zona más concurrida. Ya está. Y esto por la noche, que aquellos grandes dibujos se convierten por un tiempo. Yo dije que no quería que se iluminara mucho porque no queríamos hacer el incordio de la gente por la noche, tener la luz que ilumine las ventanas de sus casas. Entonces se iluminan 2 o 3 horas y desaparece después.